clase. Comenzamos nuestra lección aquí de Academia Cristo. Pues saludos en el nombre del Señor Jesucristo. Creo que hemos saludado a todos. No, Ricardo Fidel, buenos días. No hemos saludado al señor Ricardo de Chile. Buenos días. Un saludo desde Santiago de Chile. Igualmente, señor Ricardo Fidel. Aunque muchas veces nuestro amigo Ricardo Fidel nos acompaña desde la casa de correos en Santiago, Chile, en el trabajo. Ok, listos. Lección 2 es lo que nos toca hoy. La Biblia, una nación caída. Elías y los profetas de Baal. Leyeron primero de Reyes 18, 16 hasta 19, versículo 2. Comencemos con la oración que está aquí en la pantalla. No sé si Javier Navarrete, si nos podría hacer el favor de leer esta oración hoy, por favor. Sí, profesor. Ok, gracias, Javier. Oremos. Señor Dios, confieso que soy tentado a ser dioses de mis posesiones, de otras personas y de santos en vez de temer, amar y confiar en ti sobre todas las cosas. Fortalece mi resolución de adorarte a ti solamente como el verdadero Dios y Salvador de mi alma. Ayúdame a dar un claro testimonio sobre Jesucristo, quien me salvó por su obediencia perfecta y sacrificio inocente. Él es el único camino al cielo. Amén. Amén. Gracias, señor Javier. Ok, muy bien. Y nos saluda en el chat también el señor Marco. Gracias, Marco. Dice que le da gusto conocer y estudiar la palabra de Dios con nosotros. Y pues es mutuo, señor Marco. Estamos muy, muy contentos por tenerlo con nosotros. Ok, buenos días, Sofía Valencia. No hemos saludado a Sofía. Aló, sí, Aló, buenos días. buen día. Que Dios les bendiga mucho. Estoy muy emocionada por las clases que han sido muy edificantes. Y Dios los bendiga a cada uno de ustedes y que podamos aprender cada día más con ustedes, que ha sido motivo de bendición. Muchas gracias. Que Dios los bendiga, mi estimado profesor, y los demás compañeros que estamos juntos en torno a la palabra del Señor y la presencia de Dios. Que el Señor nos enseñe mucho en este día. Excelente, gracias, Sofía. ¿Y de dónde nos saluda para recordarles a sus compañeros? Soy de Chile, la ciudad de Quilpué, una ciudad Quilpué. pequeñita, pero que es muy bendecida. Sí. Qué bien. Un saludo. Y pues están ustedes y pues los de muchos países en nuestras oraciones, porque sé que en muchos lados está dando duro eso del virus ahorita, en estas semanas. Okay, le damos la bienvenida también a Mateo Ascarruns de La Paz, Bolivia. Señor Mateo, si nos escuchas. Hola, Hola, ¿qué tal, Mateo? ¿Cómo estás? ¿todo bien? ¿Y ustedes? Sí, listos para estudiar la palabra. Qué bueno que nos acompañas. Yo también estoy muy listo. Excelente, señor. Ok. Bien, amigos. Les recuerdo en breve nuestra regla es respetar, ¿verdad? Respetar la palabra de Dios, respetarnos como compañeros del grupo y respetamos, pues sí, llegando preparados, puntuales lo más posible, pero no vamos a batallar con nada de esto. Igual, respetándonos el uno al otro en el WhatsApp. Si alguien este, comenta o hace algo en el grupo, solo vamos a responderles con amor y paciencia, sobre todo porque algunos todavía son nuevos aquí en la academia.
Ok. Em, Vamos a hacer voy a plantearles una pregunta que realmente para algunos de ustedes va a ser totalmente algo nuevo. Para otros de ustedes que ya llevan bastantes cursos con nosotros en Academia Cristo, que va a ser un repaso, que no, ya me sé esto, algo que ya, porque la han visto muchas veces. Nosotros estudiando estas historias bíblicas, em, tenemos una técnica, un método que se llama las 4C. Y de ninguna manera es la única forma de estudiar la Biblia. Hay muchas formas y con que estén estudiando la palabra es lo importante. Pero esta es una técnica que nos ayuda a analizar la palabra de Dios, personalizarla, a aplicarla a nuestras vidas y luego compartirla con otros de manera coherente y edificante. Entonces, bueno, tenemos un método que se llama las 4C. Tiene 4 palabras que empiezan con la palabra, con la letra C. Alguien que ya ha llevado curso con nosotros, nos podría explicar cuáles son las 4C en breve. Y bueno, ya veo la mano del señor Ángel, quien nos hizo el favor, el señor Ángel y el señor César, me parece también. Varios de nuestros compañeros realmente introdujeron este tema en el grupo de WhatsApp en el día de ayer. Así que le damos el micrófono al señor Ángel. Sí, muchas gracias por la oportunidad, pastor. Sí, compañeros, gracias a Dios en Academia Cristo existe un método para estudiar lo que es la palabra, como dice el pastor, pero no es solo el único método. En mi preparación, gracias a Dios con ustedes, he encontrado que este método es fácil, es facilísimo, porque aparte de llevar la visualización por medio de los videos, la técnica que utiliza Academia, también tenemos lo que es la lectura en nuestras Biblias, ¿verdad? El método consta de 4 pasos a seguir, que sería, primeramente, la primera C sería captar. Ahí en la palabra captar nosotros lo utilizamos como introducir el tema. En este caso, para la lección del día de ahora sería el tema de Elías y los profetas de Baal. Tenemos también la letra C que continúa, que es contar. El método que utiliza Academia aquí en la palabra contar lo hace por medio de la narración del video y por medio también de la explicación que hace el pastor en medio de su introducción del tema. Ahora, considerar. Considerar es la otra C, que es la manera en la cual nosotros vamos a adaptar lo que es la aplicación a nuestras vidas, considerando como un ejemplo a uso nuestras vidas. Y consolidar significa consolidar es para aplicar a mi vida el pecado que yo identifico en ese momento, y considerar quiénes, cómo y a dónde. Por ejemplo, las partes cronológicas de la narración. Eso, pastor, es lo que le podría explicar. Excelente, muchas gracias, señor Ángel. Entonces, pues ya no hay mucho más que decir. En breve, captar es la introducción, ¿verdad? Sí, Ustedes pueden ser creativos, pueden pensar en una forma llamativa de llamar la atención de los que están escuchando, pero algo que nos dirija hacia el tema de la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, entonces, contar es la palabra, la mera, ¿verdad? Leída, se puede contar con el video, como los videos que les compartimos antes de la clase, ¿verdad? Como mencionó Ángel, esos bien se pueden usar. Hasta uno mismo puede contar la palabra de Dios en sus propias palabras, sobre todo con niños pequeños, eso ayuda porque si uno hace una lectura muy larga con palabras, digamos, palabras adulto, pero con niños pequeños, pues tal vez no es la mejor forma, ¿verdad? Hay que ponerlo al nivel de ellos para que ellos estén interesados y entendiendo lo que se está contando. Considerar son las preguntas que mencionó Ángel. Preguntas muy básicas para repasar los detalles de la historia. ¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? O sea,
lo básico de la historia. La 4, consolidar. Consolidar es, tengo entendido que es una palabra que significa como hacer firme algo, como hacerlo concreto, ¿verdad? Concretar podríamos decir también, ¿verdad? Para la última, es lo mismo. ¿Y cómo la concretamos? ¿Cómo la hacemos firme en nuestras vidas y corazones y cabezas? Es aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos, sí, llamándonos, identificando nuestro pecado y luego aplicándonos el remedio de Dios, que es el perdón de pecados, el amor de Jesucristo, el evangelio sobre todo. Y luego preguntas que ahí nos ayudan en aplicar la palabra a nuestras propias vidas. Captar, contar, considerar, consolidar. Muy bien. Ahora bien, ustedes van a tener un proyecto para este curso. Cada quien va a preparar una historia bíblica y la va a presentar a alguien en su comunidad. Mínimo un ser humano tiene que escuchar su proyecto, ¿ok? Compartir la enseñanza. Ustedes van a preparar una enseñanza y la van a compartir con este método de las 4C. Yo ya elegí el texto para este proyecto. O sea, todos van a basar sus proyectos en Daniel capítulo 3, ¿ok? O sea, ustedes no tienen que elegir el texto para este proyecto. Yo ya lo elegí. Entonces, ustedes van a preparar una enseñanza basada en Daniel capítulo 3 y la van a compartir con mínimo un ser humano. Puede ser una persona, puede ser 100 personas o 1000 personas, como sea. No es el número no es lo importante, pero sí sí o sí se tiene que compartir. En estos tiempos complicados vamos a ser bastante Pastor, flexibles. Vamos a ser muy solo una consulta así breve. Sí, ¿Me díganos. puede repetir el texto bíblico? Sí, ahí en la pantalla dice Daniel capítulo 3. Es que no lo estoy viendo. Ajá. Sí, No, pero no sé si. perdón. Daniel capítulo 3. Sí, así mismo, señor. Daniel capítulo 3, todo el capítulo se puede usar. Ahí a ver si lo puedo. No. Entonces, sí, Daniel capítulo 3. Bueno, entonces realmente tiene dos pasos. Ustedes preparan la enseñanza y les voy a dar un guión, un borrador que ustedes pueden ir llenando y con eso ya van a estar preparados. O sea, ustedes, paso 1, ustedes preparan la lección así por escrito, a mano o en la compu, como sea, y luego me la entregan, yo la reviso, les paso mis comentarios, normalmente les paso uno o dos comentarios para, nada más para ayudar en mejorarlo un poco. Y luego ustedes la comparten con alguien o con algún grupo. Puede ser en la casa, puede ser en una iglesia, puede ser que, pueden sentarse a tomar un cafecito con alguien, como quieran. Lo importante no es dónde, no es con el número de personas, pero mínimo una persona. Ok, bien. Y de alguna manera, si me pueden corroborar, o sea, comprobar que sí llevaron a cabo la parte 2. Puede ser con un video breve, o sea, durante la enseñanza ustedes dicen, pueden grabarme unos 30 segundos nada más para pasar una pequeña grabación al pastor Joel. Y esa es la forma de darme evidencia, ¿verdad? De que sí lo hicieron. O si no se puede, una fotos, con eso nos basta. O si no se puede ni foto ni video, me pueden escribir un pequeño informe, un par de líneas que me dice, que me indica que, sí estudiamos, sí compartí la enseñanza y me indica usted con quienes la compartieron. Fecha límite le ponemos como 2 semanas después de la última clase. A ver.
O sea, más o menos sería un poco más de un mes a partir de hoy, con otra semana. Permítanme, voy a decirles cuándo. Sería el 19 de mayo a más tardar. O sea, para el 10 de mayo ya quiero haber recibido todo, las dos partes de sus proyectos. ¿Ok? A ver. Para algunos, pues esto ya conocen el sistema, ya están compartiendo la palabra, no le van a batallar. Para otros en el grupo, esta es la primera vez, tal vez, en sus vidas que ustedes preparan una enseñanza bíblica y que la comparten con otros. Y no se preocupen, yo entiendo que cada quien eh, tiene su situación y cada quien tiene distintas experiencias con la palabra de Dios. Algunos apenas están estudiando la palabra de Dios por primera vez en sus vidas. Está bien, no se preocupen. El punto no es calificarlos, el punto no es competencia, ¿verdad? Para ver quién lo hace mejor. El punto es llevar a cabo la misión de Jesucristo, de compartir la palabra de Dios con otros, ¿verdad? Ok, muy bien. 19 de mayo le ponemos fecha límite para todo. O sea, tal vez para fines de abril ya quieren entregar la lección que ustedes van a preparar, ¿verdad? Y ya después pueden ir en las primeras semanas de mayo, tal vez. O bien, pueden hacer todo antes, sin problema. Pero para las primeras semanas de mayo ya deben tener programado una juntita y puede ser hasta una junta virtual, ¿verdad? Si por razones de la pandemia no se puede juntar con otros, pues bien, pueden hacer el proyecto de manera virtual, sí. Pero bueno, ustedes conocen mejor la situación donde viven mejor que yo. Ok, ¿qué Pastor, preguntas tienen? Sí, señor Ovidio. sí, tengo una consulta con relación a la exposición es un resumen lo que usted está pidiendo de este capítulo, haciendo hincapié en lo más importante que uno considere exponerle a las personas que lo acompañen en ese momento, ¿verdad? Entonces, se le escribe a usted y se le envía cómo sería el método que lo va a hacer y usted lo revisa y en base a eso, si nos va a dar algún aporte, alguna consideración que usted considere según su experiencia, ¿verdad? Entonces, para que nosotros podamos hacerlo de la mejor manera. Exactamente, señor Ovidio. Usted le explicó bien en cuál es el proceso. Paso 1, entregarme su plan, ¿verdad? La lección por escrito. Paso 2, pues ya, después de recibir mis comentarios, ya comparten la lección, la enseñanza con otros, ¿verdad? Ok, muy bien amigos, seguimos ya con nuestra lección para hoy, que para mí es una de mis historias favoritas de la Biblia, que es Elías. Señor Marco, creo que señor Marco quiere preguntar algo. Adelante. Sí, señor, sí. Mire, una cosita. Sí, díganos. Ese proyecto, al elaborarlo sobre el libro sobre esa parte de Daniel y exponerla a un grupo de personas, Sí. a su merced le pasamos por escrito, se le puede pasar así en diapositiva, es decir, Sí, claro. o sea, sintetizarlo en diapositiva y pasárselo a su merced, ¿sí? Claro que sí, sin problema. Ok, gracias, Les voy pastor, a muy pasar amable. también mi correo electrónico por si a alguien le conviene más por enviarme todo por ese medio. Sí, si están trabajando en una Ok, computadora sí, o sí, algo. el correo. O por el WhatsApp también, Sí, a por su WhatsApp privado. también. Sí, cualquier. Sí, por interno. Sí, vamos a compartir los proyectos. Sí, envíenme todo, por favor, por interno. Sí,
porque esos serían muchos proyectos llegando en el grupo, ¿verdad? Y se vuelve un caos. Y aparte, queríamos que cada quien haga su trabajo de manera independiente, ¿verdad? Pero Ok, sí, gracias, pastor. Muy por amable. PowerPoint está bien con unas diapositivas con tal de que estemos siguiendo el método de las 4C. Igual, vuelvo a decirlo, no porque este método es el mejor en el mundo ni nada, es nada más, como comentó Ángel, hemos visto que es una manera sencilla, sobre todo para los que están compartiendo la palabra de Dios o con otros por primera vez. Lo hace fácil en un sentido y nos ayuda a enfocar en lo importante que es en Jesucristo, ¿verdad? En el amor de Dios. Ok, bien amigos, gracias por sus preguntas. En cualquier momento pueden consultarme o en el grupo o por interno acerca del proyecto final. Gracias. Listos. Primero de Reyes 18, 16, empezando ahí y terminando en 19, versículo 2. Vamos a nuestras preguntas y estas son las preguntas que ustedes van a utilizar en el proyecto. La primera pregunta siendo para el paso 3. Esto ya realmente estamos brincando al paso 3, ¿verdad? De considerar. En un sentido, ustedes ya hicieron el captar y contar con el video, ¿verdad? Que vieron. Ese es básicamente para nuestros fines, sirve como el captar y contar. Entonces, confío en ustedes que ya leyeron la palabra, ya lo vieron, vieron la historia en el video. Ahora en la clase en vivo, juntos vamos a hacer un repaso. Amigos, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Okay. Si uno desea aportar, la mejor forma sería indicándome con la mano levantada, señor Reinel Durango. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Acad, Jezabel, Elías, los 400 profetas y el pueblo de Israel. Ok, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Javier. Gracias, Reinel. Sí, profesor. Sí, y lo que dijo mi compañero está bien. También vi a Abdías. Bueno, se nombra a el dios de Baal, la diosa Astarte, se nombra a Jacob, se nombra a Abraham, Isaac, el mensajero de Elías, el ayudante de Elías, como dijo mi compañero, Israel, Elías, Acad y la familia de Acad también. Perdón, estoy en silencio hablando. Ya hablamos de Elías, pues ya conocimos a Acab y Jezabel la vez pasada, pero la figura de Abdías es interesante, Javier. ¿Se acuerda quién era Abdías? Siervo. El mayordomo. De acá. Sí, sí, profesor, era un hombre temeroso de Dios y ayudó a 100 profetas cuando Jezabel mandó a matar a los profetas de Dios. Los escondió en una cueva, 50 en una cueva y 50 en otra, y los alimentó. Era pues el mayordomo del rey Acab, pero sin embargo él era fiel a la palabra de Dios y a Dios, al Dios verdadero. Entonces puso su vida pues arriesgándose a esconder a los 100 profetas de Dios que había escondido en dos cuevas. Sí, pues imagínense que, por ejemplo, pues los alumnos de Academia Cristo, yo creo que ya pasamos de 400 que están activos de alguna manera en nuestros cursos. Imagínense que alguien quiere andar por todos lados matándolos, ¿verdad? A ustedes, a los profesores tal vez de Academia Cristo. Y uno de ustedes decide, voy a esconder voy a guardarlos para que no son exterminados, ¿verdad? De la faz de la tierra, todos.
Pues qué valiente, ¿verdad? Abdías. Ok, solo quería mencionar eso. Muchas gracias. Pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Veo la mano del señor Ovidio Flores. Señor Ovidio, ¿cuáles son los objetos que se encuentran en esta historia? La leña, el agua. Buenos días. Ay, perdón. Sí, señor Ángel, bueno, vamos a darle primero la palabra al señor Ovidio, perdón. Señor Ovidio. Sí, buenos días, hermanos, nuevamente, y pastor. Sí. Dentro de los objetos tenemos la mesa, la leña, el fuego, los bueyes, las piedras, que eran las 12 piedras en conmemoración a los 12 discípulos, el cereal, la zanja, el recipiente del cereal, los cuchillos que usaron para matar los bueyes, las palas y los 4 cántaros, que fueron los que usaron en varias veces para traer el agua. Ok, excelente. No, y igual, acuérdense que los cuchillos también, los profetas de Baal se estaban cortando, ¿verdad? Invocando a su Dios para que los escuchara. Entonces, bien, ¿por qué es importante eso de las 12 piedras? ¿Qué significado tiene? Bueno, porque, no sé, bueno, le dejo a otro ahí. Sí. Sí, que hay una manita. Sí, perdón. ¿Alguien desea aportar? Perdón, se escucharon varias voces a la vez. ¿Qué significado tiene lo de las 12 piedras? Señor Ángel Autero. Adelante. Eso significaban las 12 tribus de Israel. Ah, excelente. Sí, o sea, con eso, Elías también les está recordando, ustedes son el pueblo escogido, las 12 tribus de Dios, ¿verdad? De los 12 hijos de Jacob. Aunque el reino ya estaba dividido, ¿verdad? En Israel y Judá, las promesas de Dios no se han dividido, las promesas de Dios siguen fieles. Okay, muy bien. Lo del agua, ¿por qué es tan importante lo del agua? Ese detalle. ¿Qué va a hacer Elías con el agua? Mencionó Ovidio los 4 cántaros de agua. ¿En qué nos ayuda ese detalle? Cada detalle ayuda en algo, ¿verdad? ¿En qué nos ayuda? Sofía Valencia. Sofía Valencia desea aportar, perdón. ¿Estamos al aire? Aló, no, Sí, con sí, respecto a ahora que el Sofía, agua, sí. ahora sí, el agua representa el Espíritu Santo y también demuestra que solo Dios puede prender ese holocausto, consumirlo, a pesar de que estaba todo mojado. Que el hombre no podía intervenir, era solamente Dios que lo podía hacer. Eso creo. Sí, ¿Escuchó? gracias. Bueno, sí, la verdad, sí, el agua siempre debe recordarnos nuestro bautismo, ¿verdad? Que nosotros hemos sido limpiados, lavados con el agua. Pero sobre todo es eso de la segunda parte que comenta Sofía, que aquí Elías quiere dejar doble en claro que esto no es un accidente que alguien le puso gasolina o algo. No, esto es un verdadero milagro lo que va a suceder aquí. No solo moja el altar, hasta se llena, se llena ¿cómo le llaman? La zanja, se llena la orilla. Sí, exacto, la zanja se llena de agua. O sea, este es un verdadero milagro lo que vamos a ver en esta historia. Muchas gracias. ¿Dónde ocurrió esta historia, amigos? Sí, veo a la mano del Monte señor Carmelo. Ángel. Ok, ya lo dijeron. Bueno, ya lo dijeron. El Monte Carmelo. Sí.
Lo que les puedo decir es que el Monte Carmelo queda en el norte y al occidente, un poquito hacia el mar. A ver si puedo buscar un mapa ahorita. Lo que ven ustedes en esta imagen es el monte que hasta la fecha, hasta el día de hoy, le llaman el Monte Carmelo, esta región. Se ve todo verde, ¿no? Se ve todo verde. Pero en los días de Elías, acuérdense cuánto tiempo llevamos sin lluvia. 3 años y medio. Ok, entonces en el momento de que, o sea, imaginen a Elías y los 450 profetas de Baal arriba de ese monte, ¿ok? Solo que no lo imaginen tan verde, imagínenselo así, sin lluvia. Voy a ver si les puedo encontrar un mapa que deja en claro dónde está el Monte Carmelo. Me permiten un segundo. Yo tenía uno, pero tal vez después de la clase se lo paso. Pero sí, el día de hoy todavía existe un área que le llaman el Monte Carmelo. Ah, bueno, ¿saben qué? Voy a usar hasta mapas Google. Les voy a pedir una disculpa porque yo siendo angloparlante, creo que aparece en... Ok. No, no se ponga a decir. Permítanme un segundo. Amigos, acuérdense cuando no están aportando, si pueden poner en silencio sus micrófonos. Es que si no, se escucha mucho ruido en el fondo, perdón. Ok, yo creo que pueden ver aquí en sus pantallas y vuelvo a pedir disculpas. Este es la tierra prometida hoy en día, ¿verdad? Ven a Jerusalén, ¿verdad? Belén queda aquí, Jerusalén, Belén. Ahí está el Mar Muerto, bueno, en inglés le llaman Dead Sea, Mar Muerto, ¿verdad? El Mar Salado. Y un poquito acá, este es el Mar de Galilea, ¿verdad? El Mar de Galilea, o sea, Galilea en el norte, ahí se ve Nazaret, ¿verdad? Nazaret. Okay. A ver si puedo estar dibujando en mi pantalla un poco. O sea, en el sur tienen Jerusalén y Judá, ¿verdad? En los tiempos de Elías, eran 2 reinos. En el norte tienen el reino de Israel. Voy a indicarles dónde está el Monte Carmelo. Es por aquí, cerca de la costa. Cerca de la costa queda el Monte Carmelo. Hasta voy a ver si aparece en mapas Google. Monte Carmelo. Ahí está. Monte Carmelo. Okay. Entonces estamos en el reino del norte de Israel, pero hacia la costa. Okay. Directamente al oeste de lo que hoy en día es Nazaret. O sea, ustedes mismos en casa pueden buscar Monte Carmelo y ahí está. Okay. O sea, no es una montaña muy alto, pero sí está muy ancho y como está junto al mar, sí se ve un poquito grande. Ok. A lo mejor algunos de ustedes no están muy interesados en eso de la geografía bíblica, pero a mí me encanta ver así como imágenes, fotos. Eso me ayuda a imaginar a Elías y los profetas y el pueblo de Israel se junta ahí también, ¿verdad? Para esta historia. ¿Cuándo ocurrió esta historia, amigos? ¿Cuándo ocurrió? Ángel Lara, por favor. Señor Ángel. Sí, tiene que activar su micrófono. Sí, pastor, hoy sí, ¿verdad?
Sí, pasado, dice en el encabezado ahí en un pasaje bíblico, dice, pasado muchos días, la palabra de Jehová vino a Elías, dice, ocurrió en el tercer año en el ministerio de Elías. Por ende, ocurrió en el reinado del rey de Acab, y eso es lo que podría especificarle, pastor. Sí, sí, con eso nos basta. Y pues volvemos a mencionar que 3 años en el tercer año del ministerio de Elías, porque acuérdense, la primera mención que tenemos en la Biblia de Elías es cuando él anuncia que no va a llover, ¿verdad? Con ese anuncio comienza su ministerio, o bueno, de lo que tenemos en la Biblia, y entonces 3 años después llevan 3 años y medio sin lluvia. ¿Ok? Muy bien. Y acuérdense que esta historia, lo que tenemos, dura todo el día. O sea, no lo imaginen como en media hora que sucede todo esto. Esto es todo el día. Suben la montaña y ahí están. Ahí están. ¿Okay? ¿Cuál es el problema en esta historia? Sobre todo, quiero que nos enfoquemos en 2 cosas. ¿Cuál es el problema espiritual del pueblo? ¿Y cuál es el problema que le enfrenta a Elías? ¿Okay? En un sentido. O sea, ¿qué es lo que nos deja en suspenso, verdad? En esta historia también. Gracias. Señor Ovidio Flores. Sí, bueno, ahí podemos ver, pastor, que la desobediencia del pueblo de Israel es la que, y la adoración a otros dioses, eso trae como consecuencia una respuesta de parte de Dios al enviarles al profeta, porque Dios es un Dios de amor, es un Dios celoso, y estaba viendo que el pueblo se estaba volviendo desobediente y lo había traicionado. Entonces él tuvo que enviar a Elías para que fuera a poner orden ante esa situación que se estaba dando. Interesante. Gracias, Ovidio. Menciona la idolatría del pueblo. Ángel Lara, después Sofía. Señor Ángel. Perdón, está en silencio, señor Ángel. Sí, perdón, pastor. Siempre bajo el micrófono. Como dice el hermano Ovidio, sí, que habían dejado los mandamientos de Jehová, se habían alejado de sus mandamientos y habían dejado de hacer lo que los reyes anteriores habían hecho, alabar, adorar solo a Dios y edificarle templos solo a Él. Entonces, aquí es donde entra el porqué, que habían dejado los mandamientos de Jehová por seguir a los Baales y adorar dioses falsos que se habían hecho ellos mismos, convertidos en idolatría. Y lo podemos ver después, me voy a adelantar la pregunta 6, cronológicamente, donde hay en la Biblia de estudio, dice, donde Jehová versus Baal. ¿Por qué? Porque ahí estaba confrontándose a darles como dijo también cuando el símbolo del agua, que para Dios no había nada imposible. Entonces ahí le dejó testificado que aunque aún así él podría secar mares enteros. ¿Por qué? Porque era la respuesta de Dios que le estaba haciendo al profeta Elías, ¿verdad? Para que viera el pueblo entero, porque todo el pueblo, si nos recordamos más después, todo el pueblo era como una confrontación, era una película, pues vamos a ver aquí a Baal y vamos a ver aquí a Dios. Entonces es lo que hizo al final rendirse el pueblo y postrarse de rodillas. Veo que la idolatría es el problema general aquí en esta historia, pastor. Excelente, muchas gracias, Ángel. Sofía Valencia, ¿desea aportar? O ya no, perdón. Perdón, había visto su mano y tal vez ya no. Ok, bueno, si alguien desea aportar, solo hay que levantar la mano. Sí, Javier, ¿desea agregar algo? Sí, mis compañeros dijeron algo muy cierto, es la idolatría, pero como avanzamos hasta el capítulo 19, 19:2, recuerdo, también hay otro problema, Jezabel quiere matar a Elías también, después de haber pasado todo esto, ¿verdad? Sí, también está en riesgo la vida de
Sí, Elías. digamos que, sí, la vida de Elías, perdón, me desconecté un segundo. Jezabel lo quiere matar, ¿verdad? Ok, ¿alguien más? Sofía, ahora sí, sí desea aportar. Gracias, Javier, por su... O sea, el simple hecho de estar ahí en el monte con Ahab, pues en cualquier momento ellos pueden matarlo, ¿verdad? Ok, Sofía. Tiene que activar su micrófono, Sofía, en la parte inferior, mano izquierda. Creo que hay un botoncito que dice reactivar audio o algo así. Parece un micrófono. Ok. Bueno, no le escuchábamos, Sofía, pero bueno, ahorita yo creo que puede comentar. Drigelio, si estoy diciendo bien su nombre, señor Drigelio Mondragón, buenos días. ¿Puede ahora activar su micrófono ahí abajo a la mano izquierda en el equipo para Mira, con el grupo? para Buen día, señor. ¿De dónde nos saluda? desde Las Brisas, Bolívar. Ah, qué bien. Saludos, saludos. Sí, ¿desea aportar a esta pregunta? No, más bien en cuanto al agua, hay algo que quisiera opinar. Sí. El agua que se echó en el drenaje. Ujú. Vemos que eran 4 cántaros de agua, ¿sí? Nos representa 4 evangelios. 4 evangelios, una sola palabra, que es un solo evangelio, que es Cristo. Vemos que Elías manda a que el agua sea echada 3 veces. ¿Y por qué 3 veces y no 1 o 2 o 4? Porque Elías entendía que lo hacía en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios en toda su plenitud. Ese era mi mensaje en cuanto a lo del agua que quería aportar, pero no sabía cómo levantar la manito. No, Entonces no ahora se ya. preocupe. Ahora sí, qué bueno que nos acompañe, Pastor, señor Drigelio. Un gusto en conocerle por este medio. Y sí pastor, es cierto que, sí me permite un segundo, Ovidio, pero sí es cierto que son 4 evangelios que testifican de nuestro Señor Jesucristo y claro que sí, que nosotros sí creemos en un solo Dios, pero Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Drigelio, y pues sí, te lo deja remojado, ¿verdad? O sea, para hacerlo saber que esto es algo que viene del cielo, del solo Dios puede prender ese sacrificio. Ahora sí, Ovidio, ahora sí, gracias por esperar. sí, mire que él me encendió mi foquito y la verdad que tiene un buen punto espiritualmente hablando y me parece a mí que si vemos los 4 cántaros por 3 veces que se repitieron es igual a 12 y 12 son las 12 tribus de Judá. Sí, sí, a veces cuando leemos la palabra de Dios vemos como conexiones entre cosas y decimos, podría ser, podría ser. Pero en este caso, lo que sí el mismo texto bíblico deja en claro que las 12 piedras, ¿verdad? Las 12 piedras sí Correcto. tienen un significado, Sí. ¿verdad? Eso sí, porque dice, por ejemplo, o sea, nosotros podemos en nuestras cabezas conectar un número con un significado y decimos, podría ser, pero cuando el texto bíblico deja en claro esa conexión, pues ya sabemos por seguro, ¿verdad? Sí, o sea, Correcto. 100%. Por ejemplo, en el 31 dice, tomó 12 piedras, una por cada tribu de los hijos de Jacob, ¿verdad? O sea, en este caso sí, o sea, no es, podría ser, sí es, porque lo dice tal cual en la Biblia. Excelente, amigos, me gusta sí, es muy interesante que están viendo conexiones, porque toda la palabra de Dios sí son 66 libros en la Biblia, pero realmente es un solo mensaje, ¿verdad? De la salvación por medio de Jesucristo. Excelente. El problema, amigos, ya lo mencionaron bien. Solo quería señalar el versículo 21 del texto, Primero de Reyes 18:21. ¿Cómo lo describe Elías, el problema?
en esta Biblia que tengo aquí en mis manos, dice, ¿hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos, verdad? Así de, Baal, adiós, Baal, adiós, ¿verdad? Como una ola del mar, ¿verdad? Espiritualmente estaban titubeando. Igual tenemos en el caso de Israel un caso de, no sé si han escuchado, es una palabra creo que utilizan los, no sé, teólogos o algo, hablan de sincretismo, sincretismo bueno, también politeísmo. Sincretismo es cuando mezclan religiones, ¿verdad? No quiero ofender a nadie que aquí, porque aquí en Academia Cristo es bienvenido de cualquier iglesia, religión, aunque no tenga ninguna iglesia, religión, es bienvenido. Pero voy a comentar que en lo que se ve en la iglesia católica romana es una mezcla, ¿verdad? Mezcla de lo que viene en la Biblia con tradiciones locales. No sé si se han fijado que muchas veces se agarra lo de la Biblia, se mezcla con las creencias locales, tal vez tradicionales de un pueblo, de una tribu, y se mezcla todo. Se mezcla un poco de tradición, se mezcla lo de los santos, cosas y es en el caso de Israel, eso es lo que tenemos. Están mezclando lo de Dios con lo de Baal, con lo de las diosas de Jezabel. Y eso se llama, cuando mezclamos religiones, eso se llama sincretismo. También hablan de politeísmo, cuando van cambiando de un dios a otro. Otro problema es ¿va a contestar al Señor? Porque imagínense, si Elías está ahí y si el Señor no hace nada, ¿cómo lo hace ver a Elías? Y sobre todo, ¿qué va a pensar la gente de Dios, verdad? Ok, bien. Ángel ya nos dio un resumen de la historia, más o menos, pero, perdón. em, pero vamos a brincar a la pregunta 7. ¿Se resuelve el problema de la idolatría del pueblo? Em, se resuelve el problema de que, pues, tienen que dejar en claro quién es el Dios verdadero. ¿Ok? Correcto. Se resuelve eso de que el pueblo está titubeando entre dos sentimientos, entre dos caminos. Señor Javier. Pastor. Perdón. Primero Bueno. Javier Navarrete. Gracias. Después Ovidio. Pastor, dice que sí se resuelve porque en el 39 dice, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ahí se resolvió el problema, ¿verdad? Sí, entonces por el momento sí se resuelve. ¿Y hasta qué hace el pueblo con los profetas de Baal? Pues los toma porque le dice Elías que los tomen, que los agarren y allá en el río, pues los matan realmente, ¿no? O sea, exterminan realmente lo que es la idolatría, ¿no? Sí, los ejecutan. ¿Okay? Para nosotros parece un poco salvaje, pero eso fue la voluntad de Dios. Estaban guiando la adoración de ídolos y Dios dijo, no, eso ya fue suficiente, ya no vamos a seguir ese camino. Muy bien, gracias Javier. Señor Ovidio, primero. Sí, no, ya está aclarada la respuesta, ¿verdad? De la pregunta esa, pero sí, yo tengo una pregunta. Se habla de 450 profetas de Baal y 450 de Jezabel. Quiero que me aclare eso, profesor. Porque al final él lo mandó a llamar a los que le trajeran los 450 y si suma usted las dos veces que hablan de 450, no son 450, son 900. Sí, voy a ir viendo. Buena pregunta.
Estoy viendo aquí en mi Biblia. Profetas. Sí, en el versículo 19, ¿verdad? Primero de Reyes 18, 19. Sí, yo veo, bueno, alguien que es bueno con las cifras, con los números, tal vez Ángel Lara nos puede aclarar el asunto. No hace falta que yo siempre esté hablando. Señor Ángel, Primero de Reyes 18, 19. Pastor, fíjese de que yo también como vídeo tenía esa duda, pero quería que alguien más la sincronizara, porque yo estaba leyendo, me he pasado leyendo este estudio y igual me he metido a lo que es a investigar por fuera, pero solo detalla ahí lo que es bíblicamente los 450. Entonces yo he tratado de buscar, pero no la encuentro ahí, pastor, porque menciona también los 400 de la otra diosa, pues. O sea, de los otros profetas, y no la encuentro ahí. No sé qué podemos hacer, si usted nos puede dar algún texto o algo. Sí, lo que sí o sí podemos estar seguros es que estaban los 450. Eso sin duda, ¿verdad? O sea, mínimo estamos hablando de 450 profetas de Baal. En el capítulo 18, versículo 19, Elías había dicho, o sea, cuando él estaba planeando este evento, ¿verdad? Él sí dijo, ordena ahora que todo el pueblo se reúna junto con los 450 profetas de Baal y los 400, dice 400 para los de Acera. Pero ya después ya no menciona los 400 de Acera. Lo que se puede decir del texto bíblico es que mínimo eran 450, pero parece que también estaban presentes, por lo que dice Elías en 18, 19. Parece que iban a estar presentes los 400 profetas de Acera también. O sea, Pastor, sí. mire que yo quiero recalcar la pregunta porque en realidad si alguien nos preguntara en algún momento sobre esa situación, queda uno, como dicen, patinando. Entonces yo creo que valdría la pena una aclaración, ¿verdad? Porque en el video se habla en dos números iguales, ¿verdad? Y nosotros necesitamos aprender porque estamos en ese proceso. Y me disculpa que vuelva a recalcar la pregunta para quedar Sí. claro. No hay que pedir disculpas. Es muy buena la pregunta y está bien. Realmente lo que tenemos aquí es un punto de interpretación bíblica. Lo que viene en el texto bíblico es lo que podemos decir seguramente. Sí, con autoridad, la palabra de Dios lo dice así. Así que yo puedo decir seguramente de lo que dice la palabra de Dios con autoridad, basándome en la palabra de Dios, sí había mínimo 450 profetas de Baal. Y también yo puedo decir que el texto bíblico da de entender que iban tal vez a estar ahí presentes también 400 más, ¿verdad? Los profetas de Acera. Así que yo concluiría que sí estaban ahí 850, parece. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el texto bíblico después ya habla del pueblo, ¿verdad? Y o sea, de que había mucha gente ahí. Y a lo mejor pues estaban ahí también presentes los 400 profetas de Acera. O sea, parece que sí, es lo que puedo decir. El mismo texto, cuando ya estamos revisando la historia misma, no da ese detalle. Pero acuérdense, pues no nos deben cada detalle, ¿verdad? O sea, no nos dicen el nombre de cada persona presente. Entonces, cuando nosotros enseñamos la Biblia, siempre decimos con autoridad, lo que viene en el texto lo decimos con autoridad, sí o sí.
Así dice la palabra de Dios. Pero cuando es un punto que no está en ese área gris de que parece, pero no nos dice tal cual la palabra de Dios, podemos decirlo así, de que me parece que, y me estoy basando en eso lo que dice Elías, ¿verdad? Pastor, solo para apoyar, disculpen que interrumpa, ahorita tuve que buscar otros medios y dice aquí en unas preguntas de investigación, dice el foro sobre preguntas de los profetas de Jezabel, dice pues, y Elías, solo me van a tomar un tiempito, dice en 1 Reyes 18:19, dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. Entonces la pregunta dice, la respuesta sería, yo no pienso que fue que ellos no se presentaron. Creo que Elías, y aquí es donde entra la fe consumada de Elías, porque él creía, pero le hacía énfasis más que todo a los profetas de Baal. Y dice, yo no pienso que fue que ellos no se presentaron. Creo que Elías, y ahí entra la conclusión donde dice creo o podría ser, donde dice, yo pienso que fue que ellos no se presentaron. Creo que Elías estaba más enfocado sobre los profetas de Baal, y por eso es que más tarde solo los menciona a ellos. Observa que los profetas de Acera comían en la mesa, y ahí está la respuesta, que ellos estaban como resguardando. Entonces no da explicación más la Biblia si en realidad estuvieron o no estuvieron. Lo que sí sabemos es que se resolvió el problema. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento entró nuevamente a los corazones de los habitantes del pueblo, y dice todos, todo el pueblo, ¿sí? Sí, gracias por su paciencia, amigos. Y está bien tomar este tiempo pero la lección aquí es que cuando ustedes están enseñando la palabra de Dios a otros, lo importante es decir, esto es lo que dice el texto, de esto podemos estar seguros. Y cuando hay algo que no queda muy en claro en la palabra de Dios, está bien a veces decir, la Biblia no nos da ese detalle. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la historia cuando le llevan a Jesús una mujer adúltera, verdad? Y le dicen, Jesús, que esta mujer la atrapamos en adulterio, y pues la ley de Moisés dice que la vamos a apedrear, ¿verdad? La vamos a matar a pedradas. ¿Tú qué dices, Jesús? Y Jesús, ¿qué hace? Se agacha y empieza a escribir en la tierra, ¿verdad? No, y yo he escuchado un montón de enseñanzas y sermones que tratan de decirnos qué estaba escribiendo Jesús en la tierra, en el polvo, ¿verdad? Y si alguien quiere comentar en breve de que, a lo mejor Jesús estaba escribiendo algo de la ley de Moisés, ¿verdad? O a lo mejor, si alguien quiere dar un breve, podría ser, está bien, pero déjenlo así, es de, opino, podría ser. Y eso no tarden, no gasten mucho tiempo en los creos y podría ser. Mejor enfóquense en lo que dice la palabra de Dios, porque si no nos perdemos en conjetura, si se dice así, en cosas que puede ser, tal vez sí, tal vez no. Eso en qué nos ayuda espiritualmente, ¿verdad? La opinión humana. Es mejor enfocarnos en lo que sí dice el texto. Pero volviendo a la pregunta del señor Ovidio, es muy buena pregunta. O sea, no está nada fuera de lugar la pregunta, porque sí es extraño, porque nos habla de 450 más 400 de Acera, y luego ya en la historia ya no se mencionan los 400. Entonces, es muy buena la pregunta, ¿ok? Excelente. Y me gusta, me encanta que se están fijando en los detalles. Me encanta, porque este método nos ayuda tal vez algunos de ustedes que ya llevan décadas en la palabra de Dios, pues ya conocen bien estas historias, pero al hacer estas preguntas, que seamos nuevos o que ya tenemos mucha experiencia en la palabra, estas preguntas nos ayudan en repasar los detalles. ¿Okay? Muchas gracias a todos
sus aportes al respecto. Entonces sí se resuelve el problema, pero a largo plazo sí va a seguir siendo duro para Elías también. Alguien en el chat también comentó eso, ¿verdad? Se resuelve por el momento, sí, pero a largo plazo Elías se sigue huyendo, ¿verdad? Y también lo de la lluvia, ¿verdad? Se resuelve en este texto. Se resuelve lo de la sequía para el pueblo. Y voy a avanzar porque tengo algo de información interesante acerca de Baal y Acera al final. Ok, en breve, vamos a hacer esta parte un poco más rápido, amigos. Consolidar. ¿De qué trata la historia en pocas palabras? ¿Cuál es el título? Otra vez, como si fuera película, como si fuera Yo tengo episodio. una respuesta, profe. ¿Qué Si título? gusta. Ovidio y después Ángel. Y si alguien más quiere, pueden levantar. Yo le puse, Ponerlo en el chat. Buen día nuevamente. Yo le puse al título Ver para creer el Ver poder para de Dios. creer. Sí, ellos andaban como Tomás, ¿verdad? El discípulo de Exacto. Jesús. Tuvieron que ver para creer. Y Jesús dice, no, Exacto. benditos son los que creen sin ver, ¿verdad? Pero ellos sí, fueron débiles, ¿verdad? Tuvieron que ver para creer. Pero Dios, sí, les dio esa bendición de esa muestra de su poder. Señor Ángel, excelente. Ver para creer, dice Ovidio. Señor Ángel, también en el chat pueden Sí. colocar los suyos, amigos. Ángel. Sí, pastor, yo les invito a ver mi película y el tema es Dios, dioses falsos que no responden. Dioses falsos que no responden. Excelente. ¿Alguien más desea aportar? También en el chat. Vamos a avanzar, pero si alguien más quiere poner uno en el chat, bien pueden. Perdón, eso fue la pregunta 1, perdón, ¿de qué trata la historia? Mil disculpas. Ahora, pregunta 2, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Un pecado que identifican en el texto bíblico y ahora nos miramos en el espejo y decimos, nosotros también hemos batallado con tal pecado, hemos fallado a Dios ¿de qué manera? ¿Okay? Yo tengo, profe, también. Señor Ovidio, adelante. Sí. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Bueno, que la desobediencia trae consecuencias. Ok, la desobediencia trae consecuencias, pero también en nuestras vidas. Dios nos perdona todos nuestros pecados, ¿verdad? Pero cuando desobedecemos a Dios, sí hay consecuencias, ¿verdad? Como en el caso de David, ¿verdad? Que cometió adulterio, mató al esposo de Betsabé y tuvo consecuencias muy duras, ¿verdad? En amor. Señor Ángel, adelante. Sí, pastor, a mí en lo personal me enseña a confesar también esto, porque idolatrar, como ya lo dijimos anteriormente, no solo es a imágenes o a objetos, también un partido de fútbol, porque a ¿Sí? veces yo he tenido, y así se los confieso, así, a veces por quedarme viendo un partido o algo, no he asistido a alguna reunión de la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí eso me sirve de referencia para no hacerlo, pues. ¿Verdad? Sí, gracias, Ángel. Él nos habla de los ídolos que no son tal vez estatuas de otros dioses, pero los ídolos que tenemos en el día a día, ¿verdad? Solo una pausa que veo en el chat, unos buenos comentarios. Después le damos el micrófono a Javier y después Reinel. Primero en el chat veo que un título dice El verdadero Dios. Excelente. Trigelio dice como título Dios de lo imposible. Comenta Ricardo Fidel acerca del pecado que vemos, la idolatría del pueblo y luego la idolatría a los pastores. Qué interesante. O sea, una forma moderna de idolatría es idolatrar a los pastores, ¿verdad? Hasta pastores cristianos pueden llegar a ser ídolos, ¿verdad? Interesante su comentario, Ricardo Fidel. Rara vez que hablamos de eso, de que un pastor puede ser un ídolo. Muy interesante. Javier Reinel, adelante. Javier primero.
Perdón, está en silencio, Javier. Ahora sí. Es que ahí Pastor. hablamos sobre mi pecado. Entonces debe ser hacia mí la pregunta. Es mi rebeldía, mi idolatría. Mm, Hace rato comentó uno de mis compañeros, a veces, pues el fútbol, ¿no? A lo mejor, pero puede haber muchos dioses, a lo mejor hasta el trabajo es un dios, porque si le das prioridad antes que Dios, ¿verdad? Pues la familia también a veces, ¿verdad? Sí. O sea, hablaban de dioses, pues de forma, de estatuas, pero tenemos otros dioses realmente que a veces nos quitan el primer lugar hacia Dios. Excelente, excelente, Javier. Pastor, solo voy a ser breve, solo para aportar algo sobre la idolatría de los pastores. Yo no sé lo que voy a hablar, pero si es debido o no, pero me nace en mi corazón. Yo asistía antes a un ministerio, le estoy hablando hace 6 años. Usted no sé si en sus países existen los que es ministerios Ebenezer. Pues fíjese de que yo dejé de asistir a estos ministerios y perdonen, hermano, si alguno asiste a estos ministerios, pero ahí se hablaba de no idolatrar imágenes santos o llámese como se llame, imagen, pero se idolatraba dice que apóstol Sergio Enríquez. Entonces yo poco a poco fui escudriñando, le pedí sabiduría a Dios y con ayuda de Dios y de mi esposa también, llegué a una conclusión de que Dios me quitó de ese lugar porque estaba equivocado, ¿verdad? Porque ponían imágenes en los carros, ponían imágenes en la iglesia. Es más, pastor, yo le confieso también este pecado. Yo había puesto hasta el poste de él en mi Lacton. Yo abría y ahí estaba la imagen del pastor Sergio Enríquez. Entonces esto es para tener mucho cuidado también, señor. Excelente, muy buen aporte. Yo en lo personal, bueno, y la Academia Cristo viene de lo que se llama raíces luteranas, pero de ninguna manera vamos a alabar ni a Martín Lutero, ni a Pablo, ni a Pedro, ni a ningún profesor, pastor. ¿Eso qué, verdad? Son personas y damos gracias a Dios por su influencia, por tal vez algo bueno que hicieron, pero este es Academia Cristo, ¿verdad? Por algo, porque Cristo es el mero, es nuestro Salvador y Dios. Excelente. Reinel, gracias por esperar. Y gracias, Ángel. Reinel. Ok. Amados, un pecado que me enseña a confesar es el doble ánimo, como dice Santiago, que el que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El pueblo de Israel conocía a Dios y sabía quién era Dios, pero se estaba yendo detrás de Baal. Cuando vieron el poder de Dios, ay, sí, Dios es poderoso, y se postraron delante de él. Y muchas veces nos pasa a nosotros también como creyentes, ese doble ánimo. Cuando vemos los milagros de Dios, wow, sí, pero cuando estamos en otra dificultad, ay, bueno, nos vamos detrás de otras cosas. Sí, excelente, excelente. También hablan de como llevar una vida, una doble vida, ¿verdad? Una vida doble también, que va de la mano con eso, de doble ánimo, de que uno va a la iglesia bien y habla bien, canta bien y todo, y ya es feo con sus hijos. O mezclamos la fe cristiana con brujería o superstición o tradiciones o la sexualidad, inmoralidad sexual, perdón, o uno va a la iglesia y luego está y ama el dinero sí, pero sí, pueden ser hasta cosas buenas, como la familia, trabajo, el fútbol, esas son cosas, no tienen nada de mal, pero si llegan a hacer, tener primer lugar en nuestro corazón. No, últimamente lo que he observado en muchos países es el fanaticismo por la política, ¿verdad? Que no, está bien seguir la política, hasta está bien involucrarse, pero no vamos a dejar de ser cristianos. Si nos vamos a involucrar, vamos a ser nobles, sinceros, honestos y corteses. O sea, vamos a ser respetuosos
con los que son de otras, ¿verdad? De otras influencias. Obviamente cuando se habla de pecados, vamos a ser duros a veces, como Elías, ¿verdad? Pero cuando es nada más diferencia que yo, el capitalismo, socialismo, que quién, de la izquierda, la derecha, no sé, bueno, no sé qué corrientes hay donde vive usted, pero no, eso es, no vamos a ser respetuosos con los demás, ¿verdad? Ok, bien. Vamos a mi pregunta favorita, amigos. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? ¿Cómo nos mostró su amor Dios a ellos y a nosotros? O sea, háganlo personal, ¿ok? No nada más dicen, hace casi 3000 años Dios, pero es de, el día de hoy, aplíquenlo a la lección al día de hoy, a nuestras vidas. Bien. ¿Quién desea aportar? ¿Es Javier? Levanta la mano. Señor Javier Navarrete. ¿Sí había levantado la mano o me equivoco? Perdón. Perdón, profesor, nomás estoy levantando la mano, pero no es para la pregunta. Perdón, Javier. Disculpe. Sí, ¿alguien más? ¿Dónde ven el amor? Reinel y Ángel. Reinel, sí levanta la mano para este. ¿O no? ¿O eso fue de antes también? A ver. ¿Ahora sí? ¿O eso fue antes, Reinel? Ay, perdón. Entonces, Ángel Otero, creo que quería aportar, señor Ángel Otero. Sí, ¿me escuchan? Sí, claro que sí. Sí, el amor de Dios lo veo yo desde el principio, desde que les dio la oportunidad una vez más, después de haber pasado todos esos 3 años y pico de esa sequía que ya estaba profetizada por Elías. Siguieron en los malos caminos y aún así Dios una vez más hizo el acercamiento a hacer ese milagro. Sí, Dios les tuvo muchísima paciencia, ¿verdad? Demasiada. Sí, demasiado. Y ahora la aplicamos a nosotros. Pienso de ¿cómo nos tiene paciencia Dios? Y una y otra vez nos muestra su amor y su poder. Primero con todo lo que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Repetidas veces, en cuántas ocasiones Dios nos está hablando ¿Nunca les ha pasado que leen la Biblia y dicen, ¿cómo sabía Dios que yo iba a necesitar ese mensaje, verdad? Es como si Dios me estuviera hablando a mí, porque Dios sí te está hablando a ti con su palabra, ¿verdad? Eso es lo bueno. Por eso Dios conservó todas estas historias en un testimonio fiel en la Biblia, ¿verdad? Porque sabía que nosotros también. ¿Ok? Excelente. Señor Ángel Lara ahora y después señor Ovidio. Señor Ángel. Hay que activar el micrófono, señor. Sí, pastor, disculpa, siempre se me olvida porque siempre que dejo de participar lo apago. No, pero fíjese que a mí lo que me enseña en lo personal es, primera bíblicamente, es de que Él por gracia, no es por uno, no es por mis propias maneras o mis obras, sino que por gracia yo veo que en el pueblo ellos volvieron a Él, pero porque Él los eligió. Sí. Nosotros llevamos 2 clases, de esta paso a la otra, donde paso a la palabra, el discípulo crece. Y veo una frase muy bonita, el estudio ahora es de Juan 15, y donde dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí. Entonces Dios, por su inmensa misericordia y su gracia, escogió al pueblo de Israel, igual a mí para mi persona. Después de ser una persona que idolatraba, pastor, crecí en una familia católica, en la cual yo iba hasta los santos entierros, por decirlo así. Yo hasta agarraba un algodoncito y todo, y creía en imagen. Pero la misericordia del Señor llegó a mi vida un día cuando fui bautizado en un ministerio Elim, y desde entonces me ha gustado y siento de que al escudriñar cada vez más, como usted dice, pastor, a uno le da más apetito y uno quiere meterse más y anda preguntando, pero lo bueno es llegar a una conclusión, que si en la palabra está, hacerlo, pero si es palabra de hombre, desecharlo.
Amén. Eso es mi aporte, Sí. pastor. No, el ver el amor de Dios hacia su pueblo elegido, Israel, sí. A pesar de su rebeldía, Dios sigue buscando a su pueblo en amor y ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros, ¿cierto? Excelente, gracias. Ovidio desea aportar y después vamos a seguir para ya llegar a la conclusión. Señor Ovidio. Que pues no le escuchamos, señor Ovidio. Pues no, la única otra cosa que yo iba a mencionar es que vemos el amor de Dios en que Dios le responde a Elías, ¿verdad? Imagínense si Dios no contesta. Lo deja colgado a Elías, ¿verdad? Bueno, y pues seguramente lo iban a matar a Elías, ¿verdad? Ahí mismo el pueblo y los profetas iban a decir, miren, su Dios no contesta tampoco. Pero no, Dios sí responde a la oración de Elías y Dios también te responde a ti y a mí también. Me responde nuestras oraciones. Y también se ve el amor de Dios en la lluvia. 3 años y medio sin lluvia y ahora Dios dice, ya es momento. Ya voy a mostrar mi misericordia. Y eso es muy importante por algo que les voy a mostrar también. Vamos a brincar a la conclusión, amigos. Normalmente seguimos con unos temas más, pero ya pasamos mucho de la hora porque nos estábamos divirtiendo mucho. Solo en breve. ¿Se acuerdan que el rey Acab y su esposa, pues el rey Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová y más que todos los reyes de Israel antes de él? Y también pues casándose con Jezabel. Bueno, con ella llegó la práctica pues de idolatría. Ya estaba presente, ya existía entre los israelitas, pero bueno, uno de los dioses de Jezabel se llamaba Baal. Baal, desde los días de los jueces, del libro de jueces, el pueblo de Israel había empezado a servir a Baal. Baal simplemente es una palabra que significa Señor en las lenguas de los cananeos, de las tribus que vivían por ahí. Baal se le considera el dios de la lluvia. O sea, ellos oraban a Baal para que dieran sus cosechas. Adorando Baal, muchas veces practicaban, le llamaban fornicación sagrada, hasta en su templo. Ofrecían holocaustos de animales y también hasta a sus hijos. Entonces, cuando Elías ora a Dios y dice que no va a llover durante 3 años y medio, también está diciendo que Baal no es el Dios de la lluvia. El Dios del cielo es el Dios de todo, la lluvia incluida. O sea, todo esto de la sequía también está dando testimonio de que Baal no es nada. Acera, la diosa de la fertilidad, era un poste de madera sobre el que tallaban un símbolo de la diosa y se creía que era la hermana y también la esposa de Baal, era la diosa de la fertilidad y también era adorada por un tipo de prostitución sagrada, le llamaban. Muy, muy feo todo eso. Si quieren saber más de Acera o de Baal, ahí viene todo en internet, hasta en Wikipedia o cosas así. Hay información de Baal y Acera, pero es muy interesante ver cómo Satanás, con sus mentiras, lleva a la gente a pensar que están adorando algo, pero con prácticas pecaminosas, ¿verdad? O sea, para llamar la atención de la naturaleza pecaminosa de, bueno, si podemos adorar este otro Dios, también podemos satisfacer los deseos de la carne, ¿verdad? De emborracharse, de andar en inmoralidad sexual. O sea, eso llamaba la atención a la gente, ¿verdad? Bien, seguimos. Elías y Eliseo en breve. Ya no vamos a ver Elías más en nuestro cursos, en este curso. Después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, Elías ora por lluvia y llueve. Y después, en el siguiente capítulo, un tal Eliseo, o sea, Elías
y después sigue Eliseo, estaba trabajando en un campo y Elías echa sobre él su manto. Es como para decir que, él va a ser mi sucesor, ¿verdad? Durante unos años, Eliseo era como el aprendiz de Elías. Pues Elías siguió en conflicto con Acab y Jezabel. Y en Segundo de Reyes, capítulo 2, Elías es llevado al cielo sin morir. Pero antes, Eliseo le pide una doble porción de su espíritu y se le concede. Se le concede. Eliseo, el sucesor de Elías, extirpa la alabanza a Baal. Y también Eliseo, igual que Elías, hizo muchos milagros. Sanó las aguas de un pueblo. Maldijo una vez a 42 muchachos que le faltaban el respeto y salen 2 osos del bosque y despedazan a los 42 muchachos. Una vez Eliseo multiplica el aceite de una viuda, resucita al hijo de una familia. O sea, muchas cosas que son muy parecidos a lo que hizo Elías, su padre espiritual, digamos. También una vez quita el veneno de una olla de guisado. Qué interesantes cosas, ¿verdad? Multiplica una vez 20 panes de cebada para alimentar a 100 hombres. Y como que nos hace pensar en Jesucristo, ¿verdad? Quien multiplicó los panes. Sana a Naamán, un capitán arameo de la lepra. Una vez hizo que la cabeza de un hacha flotara. Muy, muy interesante la vida de Eliseo. Y solo para concluir, Elías también, se habla mucho de Elías en el Nuevo Testamento. Se habla mucho de él también en las cartas de los apóstoles. Jesús mismo también habla de Elías. En el monte de la transfiguración, ¿se acuerdan? Cuando Jesús está arriba del monte y 3 de sus discípulos ven la gloria de Jesús, pues está presente Moisés y Elías. Elías, bueno, Pablo también menciona a Elías porque dice que, así como Dios conservó a un remanente de 7,000 personas que nunca alabaron a Baal en los días de Elías, pues que también del pueblo de Israel, aún en este tiempo ha quedado un remanente, ¿verdad? O sea, bueno, son muchas cosas, lecciones de la vida de Elías que, que, que aparecen en el Nuevo Testamento. Igual, Juan Bautista es llamado un tipo Elías, ¿verdad? Un otro gran profeta de Dios. Cuando Jesús está en la cruz y dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gente cree que está llamando a Elías, ¿verdad? Escuchan Eloi, Eloi y creen que está diciendo Elí, Elí, como Elías. Pero o sea, Elías era tan importante para los judíos que, bueno, era el gran profeta del Antiguo Testamento. Bueno, nosotros encontramos consuelo en la vida de Elías. Él llegó a saber que Dios es poderoso y que Elías no era el único, no era el único fiel que había quedado en el mundo. Nosotros también encontramos consuelo en la vida de Elías, en lo que nos dice la palabra de Dios y nos ayuda a saber que no somos los únicos. Elías se sentía solo, pero nosotros pues también nos sentimos solos a veces, pero Dios no nos ha dejado solos. Y eso, pues, esa bendición tenemos aquí en Academia Cristo, de saber que no somos los únicos que quieren seguir la palabra de Dios. Bien, la tarea para el próximo lunes es otro video y otra lectura. Esta vez, solo fíjense que ya no estamos en Primero de Reyes, estamos en Segundo de Reyes. Voy a pedir, como tienen varios días para hacerlo, voy a encargarles una lección más larga, ¿ok? Más larga, es Segundo de Reyes y quiero que lean 2 capítulos enteros, capítulos 18 y 19. Habla de un rey Ezequías. Ahora ya no vamos a estar en el reino del norte, en Israel. Vamos a ir al
reino del sur, que es Judá. El rey Ezequías, lo van a conocer, es del linaje del rey David, ¿ok? O sea, es de la familia de David y Salomón, y llega a ser pues ancestro de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque algo va a pasar con el reino del norte, con los de Israel, ¿ok? Por la idolatría que vemos de Acab y Jezabel y su familia, algo les va a pasar a los del norte. Gracias, amigos. Fue una clase un poco más larga, mil disculpas. Sé que algunos tienen otros compromisos, otras clases. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por mostrarnos que tú eres el único Dios verdadero, que escuchas nuestras oraciones. Y pues, Señor, que nosotros seamos fieles. Así como Elías, pues siguió fiel a tu palabra, pues que nosotros también, hasta cuando la gente se burla de nosotros, nos amenaza, pues nosotros pedimos que tu Espíritu Santo nos mantenga fieles hoy y para siempre. Guarda a cada uno de la clase en este fin de semana. Amén. Amén. Gracias, amigos. Nos vemos el lunes. Cualquier cosa me avisan, y ya en estos días voy a ir publicando la parte de que va por escrito del proyecto final, que se va a basar sobre Daniel capítulo 3. Gracias por su paciencia hoy, amigos. Bendiciones, que tengan un excelente día. Buen día, Dios los bendiga. Feliz día, Gracias, bendiciones. pastor.